Durante 44 años creí que estaba estudiando Egipto, hasta que Egipto me demostró que no había entendido nada. Durante 44 años Kemet fue mi obsesión. No una curiosidad, no un pasatiempo, no una moda, una obsesión real. Porque si existe una civilización que esconde el origen de nuestra historia, entonces entender, entenderla es entender quiénes somos y que quien no entiende de dónde viene tampoco entiende hacia dónde va. Durante décadas leí, investigué, estudié egiptología, analicé relieves, analicé planos, inscripciones, textos, hipótesis, teorías. Traté de descifrar Kemet. Traté de entender qué fue realmente esa civilización. Pero hay una diferencia abismal entre el Egipto que lees y el Egipto que respirarlo. Porque cuando entras a Dendera, cuando bajás a la cripta, cuando ves el zodíaco, cuando caminás a Abidos, cuando ves las listas de reyes, cuando vas en ese pasillo que no entendés nada, que sube con techos abovedados de granito rojo, perfectamente hechos, y terminás en el Osirión, que es un lugar increíblemente mágico, que está 15 metros por abajo del templo llamado de Seti I, que terminó Ramsés. Después voy a explicar quién era Ramsés y por qué él no construyó todo eso, ¿no? Ni tampoco Seti, porque eh, Netsuiti, o mal llamados faraones de la dinastía 18, no tenían el know-how, porque las otras 17 dinastías no habían hecho algo así. Pero eso es para otro momento. Cuando estás, ya te digo, frente al Osirión, cuando ves esos bloques imposibles de 100 toneladas, cuando estás en Sácara y de repente ves el mal llamado Templo Mortuorio de Djoser, supuestamente la obra de Imhotep, y ves esos bloques pulidos imposibles a espejo, ves eso ahí en el medio de la nada, en el desierto, cuando recorres Dashur, ¿sí? De repente ves la pirámide acodada, que no fue algo intencionalmente, que pobrecitos lo hicieron mal, realmente lo hicieron así porque querían hacerlo así, porque estaban tratando de emular una frecuencia, entonces por eso hicieron la famosa pirámide acodada con dos ángulos diferentes, con 54 y 46 grados. Es brutal, esa pirámide es brutal. Eh, y ahí a un kilómetro y medio está la pirámide roja. Y no entendés, no te entra en la cabeza. Cuando estás en Karnak, cuando estás en Luxor, cuando vas a Komombo, que te dicen que es el templo de Jaroeris y de Horus el Viejo, Jaroeris, o de Sobek y Jaroeris, ¿no? Que es el templo de la medicina. En realidad es el templo de la dualidad. Pero bueno, eso es lo que te venden. Todo distorsionado. Vas a Elefantina y está abandonado por completo. Y ahí fue donde supuestamente vino Ptah, ¿sí? Y arrancó, fue el Dios creador, el que le dio origen con su mente. No Dios, sino fue un ser multidimensional que en realidad vino, eran seres civilizatorios, los mal llamados dioses, que eran Neteru, ¿sí? Los Neteru. El primero fue Ptah. Y aterrizó ahí en Elefantina. Y hay una caja ahí que tengo una foto que es totalmente inexplicable. Entonces, cuando ves Giza, Giza es imposible, pero es todo un sistema. Entonces, sentís que algo pasa.
y las piezas empiezan a moverse. Y muchas de las cosas que creías entender ya no encajan. Porque Egipto no es lo que te contaron. Pero tampoco es lo que muchos creímos durante años. Y ahí entendí el error. El error es mirar Egipto como piezas aisladas. Giza por un lado, Abidos por otro, Dendera por allá, otra cosa separada. Y no, está todo conectado. Por eso muchas teorías terminan quedándose cortas, porque es como analizar un chip sin entender la arquitectura completa del sistema, de la máquina. Y cuando empecé a ver Egipto como un sistema, todo cambió. Los llamados templos ya no parecían templos, los relieves ya no parecían simples decoraciones, los jeroglíficos ya no son solo textos. El Septepi, el tiempo primero, los Neteru, los Emsuhor, empezaron a tomar otro significado, no como mito, no como religión, sino como el eco distorsionado de algo mucho más antiguo, mucho más complejo, incomprendido. Y ahí fue cuando Egipto me dio una cachetada. Porque yo fui a buscar fotografías y volví entendiendo que lo que necesitaba era documentarlo todo. Video, recorrido, escala, sonido, movimiento, contexto, porque las fotos no hablan por sí solas. Egipto necesita ser mostrado. Y por eso sentí que me había quedado corto en Kemet. No por falta de estudio, sino porque Egipto, Kemet, me superó, me desbordó. Y recién ahora, después de volver, después de revisar 25.000 fotografías, miles de videos, cientos, centenares de detalles, empiezo a entender que lo que fui a buscar realmente. Y de todo ese proceso nació Kemet, en mi primer libro que ya está publicado en Amazon. Una obra completamente distinta, ¿no? Desarrollada durante años de investigación y editada y maquetada profesionalmente por una profesional del carajo en Barcelona, Virginia. Así que junto a ella pudimos darle la forma definitiva a esta obra. Pero Keper es solo el primer paso, porque todo este choque entre 44 años de estudio y la realidad de haber estado ahí dio por origen a algo mucho más grande. Ra Wasar Maat, un códice. No para explicar Egipto como historia, sino para intentar descifrar qué representa realmente Kemet. Porque la llave no está solo en las piedras, está en lo que esa civilización sabía sobre el origen, sobre la conciencia, sobre el orden,
sobre quiénes somos y tal vez sobre hacia dónde vamos. Por eso vuelvo a Egipto. El 17 de octubre regreso a Kemet. Pero esta vez no voy igual. Ahora sé lo que estoy buscando. Y esta vez voy a documentarlo absolutamente todo.